Hola, buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Estamos en el programa sobre las pulsiones. Hola Marta. Hola Monse. Hola Fernando. Saludos. Bueno. Seguíamos con esta cuestión de necesidad, demanda y deseo. Que decíamos que el deseo era lo que soportaba. Hola Norma, hola Ana, buenas tardes. Que el deseo soportaba o determinaba la demanda y la necesidad. Que el deseo soportaba el movimiento circular de la demanda, siempre repetida. Vieron que repetición es re-demanda. Y que en su repetición dibujaba el objeto de deseo, que poníamos como ejemplo una figura topológica que se llama toro, que es equivalente a la llanta de una rueda de coche, donde vemos que hay un agujero interno a la llanta y hay un agujero exterior, que es el que le va a permitir formar parte de la rueda. Pues ese agujero que te pone en relación a lo exterior, el deseo, es el objeto A, es el objeto del deseo, o objeto causa del deseo. Y en el interior podríamos decir que es el movimiento de la repetición de la demanda. Entonces, hola Susana, buenas tardes. Entonces, decíamos que la pulsión, las pulsiones, hablábamos de objetos de la pulsión, objeto oral, objeto anal, etc., ¿no? Entonces, que estos objetos estructuraban la relación del sujeto con el mundo, que no permanecían como objetos de necesidad, por ejemplo, el pecho mismo, ¿no? Que al ser tomados en el movimiento de la demanda, devenían objetos de deseo, ¿no? El seno o el pecho como significante. Hola Paula, hola Paula, buenas tardes. El seno como significante de la demanda oral deviene no objeto de alimento, sino objeto erótico. Esta dimensión libidinal que marca todo deseo humano, ¿qué es lo que, cómo se produce? Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un objeto se transmute en objeto de deseo y otros objetos no? Pues el factor de esta transmutación, ¿no?, va a ser la función del falo, del phi minúscula, que llamamos, ¿no? Y el falo, donde más está, es ahí donde está ausente. De hecho, Freud lo define como el pene que la madre no tiene. Es decir, es en el... habíamos dibujado la fórmula de la pulsión también, donde el falo, la función del falo es lo que separaba la demanda
del deseo, o sea, el nivel pulsional de la demanda oral y demanda anal, y el nivel del deseo, deseo escópico, deseo invocante. Esto para decir que no es que nacemos hombre y mujer y la mujer, ¿no?, desea al hombre y el hombre desea a la mujer, o diferentes parejas, ¿no? Que una pareja desea a su partener, que siempre hay que pasar, ¿no?, para desear a una persona por la función del falo. Y este giro, ¿no?, de la constitución de un objeto en objeto de deseo no lo va a producir, es el falo que se demanda. Recordemos que la demanda siempre demandaba el falo, que no se desea el falo, ¿sí? Si no, sería todo coser y cantar. ¿Y la escucha qué relación tiene con el deseo? Bueno, sin escucha no hay este proceso. Si un niño nace donde no hay escucha, no se hace humano. Donde no hay lenguaje, y el lenguaje fundamentalmente es la escucha, aunque el niño lo tiene que producir, la escucha, ¿no? Primero demanda al otro y ahí produce una escucha para él. Tiene que haber alguien escuchándolo para que para él se produzca una escucha, como el analista. El analista tiene una escucha analítica, pero para cada paciente es en el proceso analítico que esa escucha se va a tener que producir para el paciente, ¿no? El paciente hablando, ¿no?, porque mientras no tengas quien te escuche no puedes hablar, y solo hablando constituyes la escucha, o sea, te sientes escuchado, como el niño, ¿no? Primero habla, no sabe ni a quién habla, pero ve que, ¿no?, y luego escucha que el otro le demanda, ¿ves? Ya hasta aprende a escuchar, se constituye, es la escucha la que constituye la escucha. ¿Sí? Es el habla el que constituye el habla. Oyes hablar y vas hablando, ¿no? O te dicen, asocie libre, hable. Fíjate lo que te piden en el análisis, hable. No te dicen dígame tal o dígame cuál o hábleme de tal o de cual, ¿no? Hable. ¿Mm? Entonces, siempre tenemos que pensar que necesidad, demanda y deseo están anudados, de tal manera que en el ser humano no hay ningún objeto de la necesidad que no tenga categoría de objeto erótico, de objeto de deseo. No necesitamos comer, deseamos comer. De hecho, nuestro deseo se juega más, ¿qué hay para comer? Y que te digan qué hay para comer, ¿no? Existen las cartas en los restaurantes, mirar la carta, a ver qué me ofrece este restaurante. Entonces, pero que no es el deseo no es directo. No es directo en el sentido, no es que yo deseo tal cosa, tal alimento o tal persona, sino que ha tenido que pasar por esa demanda de falo, ¿no? Que falo fundamentalmente es un significante, ¿no? El falo no es el pene o la pija, ni el pene en su anatomía, en su función de órgano anatómico, ni en erección. Estamos diciendo que el pene, el falo, es el pene que la madre no tiene o es
donde más es ahí donde no está. ¿En qué sentido? En la madre fálica. Si la madre tuviera pene, no se podría atribuirle el falo, ¿no? Pone un ejemplo Lacan para que pensemos el falo. Dice, por ejemplo, la idea de una Lolita. Dice que Simone de Beauvoir escribió un texto sobre Brigitte Bardot, queriendo hablar de Brigitte Bardot como una Lolita. Y dice que no, que la idea fálica de Lolita no está en los encantos femeninos, ¿no? Lo que produce, ¿no? Una niña, una jovencita, ¿no? Una Lolita, en su disfrazada de mujer, ¿no? Como le pasaba, por ejemplo, de Lolita, la película Lolita, no sé si recuerdan, de Kubrick, que es ya una metáfora, ¿no? Ya decir Lolita ya es, ¿no? Decir algo, un objeto de deseo, nombrar un objeto de deseo, porque toda la película consiste en ver cómo el personaje desea a Lolita, ¿no? Y Lolita indiferente. Indiferente quiere decir que no era su modalidad ser objeto de deseo. Ella no provocaba ninguna... no era ella la que incitaba o la que provocaba, ¿no? Ella en su normalidad, en su manera de moverse, era como objeto de deseo, ¿no? O sea, ahí está presente el falo, por eso que pasa por ahí, ¿no? Para ser objeto de deseo. Entonces, pues cómo se introduce el falo, decimos en la teoría psicoanalítica, en la idea de madre fálica, ¿no? En tanto, es demandado allí, donde no está, ¿no? El falo en la madre, se le demanda a la madre, pasa por la madre, ¿no? Y se es para la madre, ¿no? El niño es un falo para la madre. Es decir, que por ahí pasa el camino normal para hacernos sujetos deseantes, ¿no? Y para constituir todo objeto de deseo. Es necesario, ¿no? Que el proceso pase por esta demanda primitiva o esta demanda a la madre fálica. Todo objeto de deseo se coloca en ese lugar donde te demando que seas la madre fálica y ahí, al no conseguirlo, se transforma, se transmuta ese objeto en objeto de deseo. No es que necesite al otro, lo deseo. No es que lo ame, lo deseo. Y además tenemos que pensar que la demanda es inagotable. Es decir, no va a desaparecer. Tampoco la necesidad. Pero la demanda es el deseo finalmente es no lograrlo. No es que no lo logres, es que cuando lo deseas ya está asignado ese significante o ese objeto como deseado. No te lo vas a comer. Alcanzarlo o lograr lo que es. Si lo haces tuyo, si una persona es tuya, ya no la deseas. Se rompe la magia del deseo. Cuando deseas una comida que te encanta, una vez saciado ya no lo deseas, tienes que esperar el movimiento de la demanda de nuevo para desearlo, ¿no?
Es decir, que lograrlo es que en realidad desaparece. Pues yo te deseo, pero tengo otras cosas que hacer. Tengo que dejar de desearte para ir a trabajar o para leer o para... ¿no? O sea, no es que se logra, se suspende. Pero en cuanto aparece ese significante que convoca mi deseo queda convocado, ¿no? No se logra nunca, en definitiva, sí, también se puede decir eso, ¿no? Sí. Pero lo que, ¿no? Lo que quiero marcar es, ¿no? En el sentido que como el falo permanece indefinidamente objeto de demanda, eso es inalcanzable, ¿no? Por eso sostiene la demanda, ¿no? Y además a quien no te lo puede dar, ¿no? En el sentido que decías no lograrlo, ¿no? Que el falo no es objeto de deseo, ¿no? Sino objeto de la demanda. Esa diferencia es importante, ¿no? Y es una puerta de entrada, y una puerta de entrada difícil, no es fácil, ¿no? Porque el falo va a distorsionar a los objetos, ¿no? Más naturales dejan de ser naturales, ¿no? Una mujer que deseo, o un hombre que deseo, o un objeto que deseo, queda distorsionado como objeto de la necesidad. Se me ocurre. Los 5 equivalentes simbólicos, que creo que son caca, regalo, pene, niño, dinero, ¿están regulados por el significante falo entonces o nada que ver? Pero ¿cómo es lo que están regulados por el significante falo? Son equivalentes en ese sentido. Son equivalentes simbólicos, claro. Eso es un descubrimiento de Freud, ¿no? En una investigación que hace toda una operación lógica de por qué, ¿no? Caca, regalo, pene, niño y dinero pueden ser equivalentes. ¿Sí? No son falos, ¿no? Son equivalentes incluso entre ellos, ¿no? La caca de regalo, el niño puede ser caca, el dinero puede ser caca, el pene puede ser niño, digamos que hay toda son equivalentes simbólicos en el sentido equivalentes fálicos, pero no quiere decir que sean el falo, ¿no? Entonces, que están regulados por el significante falo. No hay nada que no esté regulado por el significante falo, ¿no? Pero ¿quieres decir como que esos son objetos de deseo? Que tampoco es que sean objetos de deseo, sino que cuando sueñas con un regalo puedes estar soñando con dinero, cuando hablas de dinero puedes estar hablando de regalo, ¿no? Que son significantes donde, ¿no? Un niño puede producir en un parto. No, pero no importa, que era un recurso retórico lo de que crees, ¿no? En el sentido, digo que es como para la interpretación, ¿no? Son significantes, ¿sí? Ellos son significantes. La caca, regalo, pene, niño y dinero son significantes para todo sujeto, ¿sí? ¿En qué sentido? Una mujer que tiene una depresión posparto, incluso una psicosis posparto, tiene que ver con que el niño
era más que un niño, era un pene. Es decir, me permite esa interpretación. Si no, no le pasaría, porque una mujer, si tiene un hijo, es una alegría. No puede ser no es natural que lo mate o que le produzca rechazo, ¿no? O que lo ame mientras está embarazada, o luego estas pequeñas cuestiones, ¿no? Que cuando están embarazadas son felices y cuando se produce el parto sienten una pérdida. En mayor o menor grado siempre se juega todo esto, todos estos significantes en su ser, lo que son, están tocados por estas equivalencias. Que el significante niño es un niño, pero también es todo lo demás. Entonces, puede ser una caca, en tanto la teoría infantil de un momento es pensar que los niños nacen por el ano, como una caca, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando de por qué un objeto es objeto de deseo y otro no, sea el que sea. Si además son algunos de estos equivalentes, ya es otro proceso ese, ¿no? Algunos de estos significantes que están en juego en la equivalencia simbólica. Pues habla de las transmutaciones, ¿no? Del erotismo anal. Son un proceso. ¿Por qué se transmuta caca, regalo, pene, niño, dinero? ¿No? ¿Por qué el erotismo anal transmuta eso? ¿No? Que ya en su propia constitución como sujeto, el pecho no es un... es para... uno puede pensar que el pecho es un objeto de alimento, pero no, el pecho es un objeto erótico. El excremento es un objeto de necesidad, ¿no? No, es un objeto erótico. O la mirada, o la voz. No son como objetos de necesidad, o de ver, o de hablar, no, son eróticos. Por eso te pasan cosas con la mirada, o cosas con la voz, o cosas con la caca, o cosas con el alimento. Que no tiene nada que ver con el alimento. Que es del orden, es por ser un objeto erótico que me pasan esas cosas. Un objeto de deseo. Es por ser objeto de deseo. Si fuera objeto de necesidad, o si en su constitución de objeto de deseo no estuviera perturbado por esa caída de objeto de necesidad, de objeto de deseo en objeto de necesidad, ¿no? Porque, por ejemplo, la envidia es una cosa de la pulsión escópica. Pero es que de repente ese objeto, que era un objeto de deseo, se ha hecho de carne. De repente se transforma en algo que le he retirado la condición de ser objeto de deseo. Como si se hubiera transformado en necesidad, y necesidad no la necesito. Entonces, ¿no? Es una situación, ¿no? O el asco, la pulsión oral, ¿no? De repente una cosa que me encanta, me empieza a dar asco. Pero tiene que ver con ese juego de la demanda, la necesidad y el deseo. Es decir, que ninguno puede estar en un círculo, ningún objeto está en un círculo no es una relación del sujeto con el mundo, con ese objeto determinado, están los dos en un mismo círculo, sino que el sujeto está en el círculo, en el doble círculo
de la demanda y el deseo, ¿no? Es un doble significante. ¿No? Estos objetos, caca, regalo, son dobles significantes. Tienen un significante. Es un significante de la demanda y es un significante del deseo, ¿no? Digamos, si lo demando a alguien, porque ahí siempre tiene que haber un sujeto y a quién se lo demando, ¿no? Cuando Freud muestra que una mujer puede, en sus análisis descubre que un ejemplo que pone de un caso donde la mujer sufría o soñaba con que después de hacer el amor ella quedaría con el objeto de su deseo, ¿no? Con el pene del hombre, descubre, oye, me he desconcentrado, habrá sido por la escena. Bueno, en el sentido que es un doble significante, ¿no? Es el palo de la madre y es el palo del hombre. Y es el pene del hombre, ¿no? Y es, digamos, no sé lo que quería decir con ese ejemplo, pero me he perdido. Pero en el sentido que el sujeto habita en un 8 interior, ¿no? en una doble, en la demanda y en el deseo, ¿no? Siempre está en relación al falo y en relación al objeto A. ¿Sí? Depende de dónde pongas ese objeto, ¿sí? Si lo pones en el lugar del falo, es una madre fálica, el otro para mí, ¿sí? Si lo pongo en el lugar de objeto de ese, ahí sería un lugar de, en el ejemplo, un lugar de objeto, de una madre fálica, ¿no? ¿Por qué un objeto es objeto de deseo y otro no? Eso es lo que he explicado todo el tiempo. ¿Y el falo no es objeto de deseo? No. Por eso, eso es toda la diferencia que quiero marcar hoy. Sin objeto de la demanda. Muy bien. El falo no es objeto de deseo, exactamente. ¿Por qué un objeto es objeto de deseo y otro no? Porque ha pasado por esa, ¿no? Por la demanda, primero ha sido demandado y después deseado. ¿Sí? Si no pasa por la demanda no puede llegar a ser deseado ese objeto, para ser objeto de deseo. Y por eso que la demanda siempre va a ser, el falo va a ser siempre objeto de la demanda, nunca del deseo, y ahí se va a constituir el objeto, por medio de la demanda al falo, en objeto de deseo. Es complejo, pero bueno, si se quedan con las cuestiones, ¿no? Que cuando la mujer demanda el falo al hombre o el pene al hombre, ya está en una posición que no es de deseo, no desea al hombre. Suele envidiarlo, ¿no? Hay una problemática en esa pareja. También en las terapias de pareja se pueden ver estas cuestiones, ¿no? Cuando se le demanda directamente algo o cuando necesita el movimiento de la conversación. De ahí la conversación. Bueno, continuamos la próxima. Son las 8. Y bueno, ya algún pensamiento se habrá abierto en ustedes aunque no se hayan dado cuenta. Gracias a todas y a todos, a cada uno y a cada una. Un beso a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.